Buenas tardes a todos. Nuestro grupo está conformado por Marcela Londoño, Carolina Gómez, Juan David Henao y Boris Vesga. Hemos preparado una pequeña presentación acerca de nuestro punto de vista sobre si los datos abiertos son el método para innovar en salud. Los datos abiertos son un concepto que surge como un subconjunto del Big Data. Estos dos son conceptos que están relacionados pero que no significan lo mismo. Entonces podemos entender el Big Data como un universo de información que estamos generando constantemente como sociedad, pero no todos estos datos están a nuestra disposición. Muchos de ellos se encuentran bajo el control de organizaciones que limitan su uso a través de licencias y permisos. Cuando nosotros tomamos la información que nos encuentra limitada en su uso y en su aplicación, entonces ahí sí estamos hablando de datos abiertos. Es importante también definir qué es innovación. La innovación entonces constituye un proceso por el cual nosotros incorporamos un nuevo bien o mejorado bien o servicio con el fin de mejorar sus resultados. Uno de los problemas es que la innovación, con la innovación es el uso indiscriminado que se le ha dado a esa palabra. Cualquier cambio en una conducta o proceso, por mínimo que sea, o simplemente cuando se habla de la reutilización de ideas, se está categorizando de una manera genérica como una acción innovadora. Pero no necesariamente estos puntos significan innovación, ya que no solamente el reencauche, como estábamos hablando, o los pequeños cambios van a llevar necesariamente a mejorar sus resultados, entonces no son considerados como innovación. Después de la investigación y la puesta en conocimiento y en el grupo de nuestras ideas, pues nosotros consideramos que los datos abiertos sí son un método para innovar en salud, ya que permite poner a disposición de la población la misma información que ella está generando para mejorar el desempeño de los modelos actuales de salud y mejorar sus resultados. Pero ¿qué cosas encontramos o qué cosas, digamos, opinamos que deben ser tenidas en cuenta cuando los datos abiertos son utilizados como un método de innovación en salud? Dentro de los aspectos de los datos abiertos como método para innovar en salud, tenemos que el problema actual es que en ocasiones lo que se busca con la innovación es una diferenciación sutil de un producto o una tecnología. Básicamente son pequeños cambios, mínimos cambios en una línea de producción o en una caracterización física, más como una estrategia comercial, que lo que se busca es vender este determinado producto como una siguiente generación, como una evolución hacia el futuro de un determinado producto. Y realmente lo único que hay detrás es una búsqueda de una mayor rentabilidad a un grupo de inversionistas. Y entonces esto lleva a que la verdadera innovación no esté centrada realmente en la persona, sino que esté centrada en una búsqueda de un interés comercial. Entonces, algo que hay que pensar positivamente es que tenemos que humanizar, centrar la verdadera innovación en la persona y finalmente no perder de vista que lo que buscamos es mejorar la calidad de vida y buscar que el desarrollo del día a día, lo que llamamos la cotidianidad del ser humano, realmente evolucione y mejore. Otro de los aspectos que es importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos de innovación en salud a partir de los datos abiertos es la conciencia social. A nosotros nos parece que, dado que somos nosotros mismos como sociedad quienes estamos generando todo este contenido, todos estos conocimientos a partir de ya sea experiencias, estudios, investigación, recopilación de datos o la publicación de los mismos, deberíamos ser nosotros mismos los dueños de ese conocimiento y debería estar a disposición libre de la sociedad
como parte, digamos, de un sentimiento de conciencia social que nos permitiera usufructar ese activo en pro de lograr unos mejores resultados en los procesos que conciernen a la salud en general. Existen riesgos en el manejo de los datos abiertos. Estos como tal los podemos resumir en tres. Uno, la propiedad intelectual. Dos, la confiabilidad de los datos. Tres, la accesibilidad global y en tiempo real a estos datos. No necesariamente todos los datos que obtenemos en el día a día o los datos que se obtienen a través de la Internet son datos de acceso 100% libre. Debemos tener en cuenta que mucha de esta información puede tener un licenciamiento o una propiedad intelectual y es algo realmente justo para las personas que están generando día a día nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Hay la importancia de mirar el tipo de licenciamiento, por ejemplo, a través de la Creative Commons, donde podemos establecer que alguna información se puede utilizar libremente de forma pública, otra de una manera restringida, alguna otra la podemos modificar e inclusive sacar subproductos a partir de ella misma sin terminar violando la propiedad de un tercero. Todos los días escuchamos en la internet y en las noticias en radio y en televisión que existe una avalancha de información hoy en día en tiempo real. Mucha de esta información son noticias falsas. Hemos encontrado de que aparece una nueva norma con un nuevo impuesto, una muerte de algún famoso, la aparición o desaparición de un nuevo desarrollo científico. Entonces, es ahí la importancia de que cuando manejemos los datos abiertos, debamos constatar y contrastar, así como debería ser un buen periodista, cuál es la fuente donde se obtienen los mismos. Realmente muchas veces observamos cuando entramos a una página web la aparición de ventanas emergentes ofreciendo productos para hacer crecer el cabello, para adelgazar, para hacer mucho más longevas a las personas. Pero no necesariamente esto tiene un contraste científico o un análisis real de la evidencia. Y el tercero de ellos es la accesibilidad global y en tiempo real a los datos. ¿A qué nos referimos a esto? No toda la información, no toda la investigación que se está desarrollando por sus características está presente como un dato abierto. Mucha información se mantiene con una reserva de privacidad y solamente la información que ha pasado los diferentes filtros de la investigación científica, de la evidencia, son las que terminan siendo matriculadas en estudios de fase 2, fase 3, que ya pueden ser registradas en plataformas como la que se tiene en Estados Unidos, como es clinicaltrials.gov, donde la FDA exige que todo medicamento o toda conducta o uso de dispositivo que se aspira a futuro para ser aprobado en dicho país, el respectivo ensayo clínico deba ser registrado en esta plataforma. Pero seamos conscientes, hay una gran cantidad de literatura oscura, de literatura gris, que no necesariamente es registrado en ese tipo de plataformas o en su homóloga en la Comunidad Europea. Hay investigaciones universitarias o instituciones pequeñas en medicamentos naturales, medicamentos herbales, en medicina tradicional china, en medicinas no alopáticas, que es en la cual muchos de nosotros nos hemos formado, que realmente no está al acceso y eventualmente
pudieran llegar a ser solución a muchos de los problemas de salud que tenemos. Otro de los puntos importantes que debemos tener presente cuando hablamos de datos abiertos es el manejo de la información. En el sector salud existen numerosas fuentes de datos heterogéneas que arrojan una gran cantidad de información relacionada con los pacientes, las enfermedades y los centros de salud. Esta información, bien analizada, es de gran utilidad para los profesionales y los pacientes, pero se hace indispensable crear modelos y herramientas que permitan la accesibilidad y el análisis de estos datos. De nada nos sirve tener a la mano una gran cantidad de información si no sabemos acceder a ella o cómo aplicarla en nuestra práctica diaria. Un ejemplo de un modelo planteado para el manejo y el análisis de datos es HOP, que desarrolla una metodología piloto para la vinculación a clinical trials como herramienta de medicina basada en la evidencia para proporcionar medicina centrada en el paciente. Este es solo un ejemplo, pero se nos vienen grandes retos en el manejo de datos y pienso que es desde acá donde podemos dar un paso en innovación en salud. Continuando con la presentación, vamos a hablar de unos aspectos fundamentales para tener en cuenta cuando se habla de la Big Data en salud. La primera es la interoperabilidad de la información. La segunda es la seguridad de la misma. Y como tercer punto hablaremos del objetivo económico y financiero de la información en salud. La interoperabilidad es la habilidad de los sistemas informáticos de salud para trabajar en conjunto, es decir, se requieren estándares y protocolos de comunicación para que todos los entes involucrados en la transacción de datos de salud puedan entender de forma clara y sencilla la información transmitida. Protocolos como el HL7 son ejemplos de la necesidad de estandarizar el intercambio de la información clínica. Existen unos principios de la gestión de la información para la interoperabilidad, pues hablamos de la administración de la información como un activo y un recurso estratégico, dar importancia a la información como un activo y un recurso, tener prácticas de gestión de información estandarizada, generar la información para apoyar la toma de decisiones, recolectar información de calidad, utilizar de nuevo la información de la fuente principal y promover la confianza, los derechos y responsabilidades para obtener un beneficio social neto. La Big Data en salud debe garantizar que la información compartida responda a altos niveles de seguridad para todos los involucrados en el sistema, tal como lo han hecho algunos gobiernos a través de las leyes de protección de datos en salud, las cuales buscan que el uso de la información de las personas no cause en ningún caso exclusiones, limitaciones o negación de servicios de salud, los cuales son los riesgos a los que se verían enfrentados los ciudadanos al conocer el estado de salud de las personas. Entonces es importante para la Big Data mantener unos altos niveles de seguridad de la información, no solamente en conceptos clínicos, sino también ya conceptos técnicos, lo que significa la redundancia de la información, los backups, el relacionamiento con servidores serios certificados en seguridad y garantizar una encriptación de la información para asegurar la información de todos los pacientes manejados allí. Y por último, debemos hablar del objetivo económico y financiero de la información en salud. Cuando hablamos de la minería de datos en el sector salud, tenemos que entender que esta información no solo tiene un valor misional de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la humanidad, también debemos entender que esta data tiene un valor económico y financiero para compañías como las farmacéuticas, las organizaciones con ánimo de lucro, contratistas para la investigación,
las entidades gubernamentales y entre otras. Esto es para reafirmar que los datos abiertos son una alternativa viable para la innovación en salud, pero aún así no podemos desligar el negocio que existe y es válido en la transacción económica de la información clínica. En la era de la información se abre este gran debate: ¿data libre o data de pago? Sea una o la otra, lo importante es que debamos de tener claros los objetivos y alcances de los dos escenarios para buscar siempre el beneficio común. Así damos por terminado esta presentación sobre los datos abiertos como método para innovar en el sector salud. Agradecemos a todos su atención prestada y recordamos el equipo de trabajo integrado por Marcela Londoño, Carolina Gómez, Juan David Henao y Boris Vesga. Hasta pronto.